Quiero hacerle llegar un saludo a todos ustedes, los participantes de esta versión 2023 de Expo Orgánico, que están realizando allí junto con las personas de Agromapu, todo el equipo de trabajo de agricultura orgánica y agroecológica AOA Chile, quienes han tenido la gentileza de invitarme a participar en esta versión después de como 2 o 3 años que había tenido la primera oportunidad de estar en un evento como este. Mi saludo desde Costa Rica. Gracias a todos ustedes por asistir a esta charla. Lamento no haber podido estar de forma presencial. El plan originalmente era que yo les estuviera acompañando presencialmente. Por unos asuntos personales no he podido tener la oportunidad de viajar hasta Chile. Espero poder hacerlo en una futura versión, pero pues hemos resuelto trabajar de esta manera, a través de esta metodología, aprovechando la tecnología para poderles llevar esta charla que he preparado para ustedes. Permítanme entonces compartirles en esta versión 2023 de esta Expo Agroorgánico de Ñuble en Chile. A mí me corresponde trabajar con ustedes la parte de pastoreo racional, ganadería regenerativa y ganadería agroecológica. Mi nombre es Michael Rúa Franco, soy zootecnista, especialista en nutrición animal, pero realmente he ejercido durante más de 20 años mi profesión, principalmente dedicado a la producción orgánica de alimentos de origen animal. Me he convertido en un experto técnico, especialmente en la aplicación de normas de certificación orgánica y sobre todo muy en particular de mi país, que realmente es Colombia. Yo soy colombiano, y mi país, pues no estoy residiendo en Colombia actualmente, pero conozco perfectamente bien la resolución que se emplea en Colombia para la producción orgánica, que además también está ligada con las otras normas o protocolos de certificación de todo lo que son los países andinos. Casi que la norma colombiana es no como tal una copia, pero sí tiene mucha similitud con la norma europea. Desde luego también considera aspectos de lo que es la certificación norteamericana, japonesa, etcétera. La norma colombiana trata de ser lo más completa posible. Y bueno, no voy a hablar como tal de ganadería orgánica, porque eso ya lo hemos hecho en la versión anterior. Sin embargo, sí voy a repasar algunos conceptos, para que podamos entender muy bien por qué voy a hablarles de pastoreo racional, por qué voy a hablarles de ganadería regenerativa y agroecológica dentro de esta Expo Orgánico. Entonces, comencemos recordando esos conceptos de ganadería orgánica. Principalmente entendamos que la producción agropecuaria orgánica es un método que consiste en la gestión del ecosistema en donde la ganadería se realiza, la gestión o administración de los recursos de ese ecosistema, en vez de la utilización de insumos agrícolas. Se basa más en el manejo de los procesos que en el manejo de los insumos. De tal manera que la producción agropecuaria orgánica comienza por tomar en cuenta las posibles repercusiones ambientales y sociales, eliminando la utilización de insumos como fertilizantes químicos y plaguicidas sintéticos, que son los que se usan, desde luego, eh, para matar plagas de los cultivos y de los animales. También el impacto que pueden tener los medicamentos veterinarios o fármacos, las semillas, especialmente cuando se trata de semillas genéticamente modificadas, y los aditivos, entre ellos también los conservadores de los alimentos, así como metodologías como la irradiación, que se realiza ya en etapas post cosecha.
entendiendo que todo lo que se obtiene de la producción animal también se le puede llamar cosecha, ¿verdad? Todo el producto que se obtiene y que luego es tratado para que pueda tener una larga vida en los anaqueles, en los mercados y hasta en manos del consumidor. Entonces, ese tipo de metodologías que se emplean en esas etapas de transformación y conservación del producto deben ser igualmente orgánicas. También estas prácticas se llevan a cabo a través de la gestión específica para el sitio que se esté trabajando, cada finca, cada unidad de producción, que mantienen e incrementan la fertilidad del suelo a lo largo de la vida de la producción agropecuaria y además evitando la propagación de plagas y enfermedades, pero siempre de forma natural, lo más natural posible, sin intervención de insumos. La Comisión del Códex Alimentarios del 99 dice lo siguiente: la agricultura orgánica, entendiendo que dentro de la palabra agricultura se engloban tanto la producción agrícola de vegetales como la producción pecuaria de animales. La agricultura orgánica es un sistema holístico. Holístico que quiere decir que el todo es más importante que cada uno de sus componentes trabajados por separado. Trabajar el todo integral es mucho más importante que trabajar cada componente por separado y después pretender que sumando esos componentes va a dar el mismo resultado. Es una visión más integral. De eso se trata el sistema holístico de gestión, o sea, de administración de la producción, que fomenta y mejora la salud del agroecosistema. Ese va a ser siempre el foco principal, como ustedes ya lo deben tener claro. Seguramente muchos de los colegas que han compartido con ustedes en esta expo también les han hablado sobre este objetivo. Siempre lo que se busca es fomentar y mejorar la salud del ecosistema donde estamos realizando la actividad agrícola o pecuaria y en particular promover el desarrollo de la biodiversidad o diversidad biológica, los ciclos biológicos o ciclos de la naturaleza y la actividad biológica del suelo. Esto es clave porque obviamente es de la única manera que podemos hablar de orgánico. También en ese mismo Códex Alimentarius que normalmente es trabajado por FAO, hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión, prácticas de administración, de uso estratégico de los recursos de los que disponemos, prefiriéndolas, estas prácticas, respecto al empleo de insumos externos a la finca, ¿verdad? Es mucho más el énfasis que se hace en las prácticas, en el manejo, en la administración, en el uso de los recursos, que en buscar resolver todo a través del uso de insumos que no produce la finca. Y esto teniendo en cuenta que las condiciones regionales o locales requerirán sistemas adaptados a cada lugar. Cada finca tiene su propio ecosistema y por lo tanto lo más obvio es que dependa de sus propios recursos y no de cosas externas. Esto se consigue empleando siempre que sea posible métodos culturales, biológicos y mecánicos en contraposición al uso de materiales sintéticos para cumplir cada función específica dentro del sistema. Por sobre todo, la producción agropecuaria orgánica se enfoca en proveer al consumidor final productos que sean totalmente libres, por eso está resaltado esto, libres de cualquier contaminación química o cualquier otra sustancia sintética que altere su normal estado de salud y a la vez permita un estado óptimo para el caso de los productos de la agricultura y de la ganadería. Esto se va a denominar alimento orgánico, un alimento totalmente libre de cualquier tipo de contaminación química o sintética que pueda llegar a alterar la salud del ecosistema y del consumidor y obviamente mientras conserva su estado óptimo. Ahora, la ganadería, en particular la producción animal, puede perfectamente ser y por lo tanto debe ser
agroecológica, que significa que es desarrollada en ecosistemas sostenibles, que se basa en soluciones de la naturaleza, imitando la naturaleza, y que aplica la ciencia, pero también la práctica de todo lo que sea viable desde el punto de vista natural. También la ganadería puede y debe ser orgánica, es decir, alimentos inocuos, sanos y saludables, porque no están contaminados con ningún tipo de químico, veneno o fármaco que pueda repercutir sobre la salud del ecosistema o de los consumidores de los productos de este origen. También la ganadería puede y debe ser regenerativa, es decir, imitar los patrones de la naturaleza. En eso se basa la regeneración, ahora lo vamos a detallar. También debe ser sustentable, es decir, que no agote los recursos actuales y no comprometa los recursos futuros. Y también debe ser sostenible, que quiere decir que debe tener un impacto social, ambiental y económico positivos. Todo esto es clave porque ustedes hoy en día escuchan hablar de todos estos términos: agroecología, orgánico, regenerativo, sustentable, sostenible. Y como que pareciera que cada quien quiere defender esto como si fueran formas distintas de hacer las cosas. Y al final se vuelve muy confuso porque todas se parecen entre sí en la forma como se llevan a cabo. Entonces yo por eso trato de integrarlo todo, de entender que cada visión aporta algo importante y por lo tanto no tiene por qué quedar fuera. Por eso la ganadería puede y debe ser agroecológica, orgánica, regenerativa, sustentable y sostenible. Eso es mi opinión en particular con la experiencia que yo tengo. Entonces definamos ganadería agroecológica. La agroecología como tal es una ciencia. Agro, que es el sector, ¿verdad?, que trabajamos con el suelo y los cultivos. Eco, que es el hogar, el planeta. Y logía, que es ciencia, conocimiento. Entonces, agroecología es la ciencia y el conocimiento que se basa en el estudio de la producción agropecuaria y su impacto en el planeta. Entonces, de acuerdo con la FAO, en un documento que se expide en el año 2018, no es tan antiguo, realmente es muy reciente, se define de la siguiente manera la agroecología. La agroecología se basa en procesos territoriales y que parten desde la base, lo que ayuda a dar soluciones contextualizadas a problemas locales. Es decir, podemos tener un problema en un lugar específico, pero eso no se sale del contexto nacional y regional, internacional, mundial. Las innovaciones agroecológicas se basan en la creación conjunta de conocimientos, combinando la ciencia con los conocimientos tradicionales. No dejamos perder lo que han hecho nuestros ancestros, lo tenemos que valorar mucho en la agroecología. Además, está basado en cosas prácticas, nada complejo, y además siempre adaptado a las condiciones locales. La ciencia de las condiciones locales. Eso es la agroecología de cada productor, porque obviamente es local hablando del lugar donde se ubica cada productor. Y siempre debe mejorar la autonomía y la capacidad de adaptación. Por lo tanto, la agroecología empodera a los productores y las comunidades como agentes claves de cambio. Esta es la definición que FAO ha dado. En lugar de hacer ajustes en las prácticas de sistemas agrícolas insostenibles, es decir, esto no se trata de el modelo convencional que es insostenible, lo arreglemos. No, se trata de transformar el sistema alimentario y agrícola, abordando las causas profundas. No es que nos vamos a solucionar solamente el problema, sino que vamos a solucionar las causas de los problemas. Cuando uno trata el problema, ataca el problema y resuelve el problema, pero no la causa, el problema se va a volver a presentar. Pero cuando atacamos la causa, solucionamos el problema de raíz. Por eso el abordaje debe ser de forma integrada y aportando soluciones holísticas
mirando el todo en su conjunto y además propuesto a largo plazo. Esto no es de soluciones inmediatistas, así que hay que tener paciencia. Para ello es necesario centrarse explícitamente en las dimensiones sociales y económicas de los sistemas alimentarios. La agroecología hace un especial hincapié en los derechos de las mujeres, los jóvenes y las poblaciones indígenas. Esto lo hace sostenible porque lo hace de impacto social, pero también se preocupa por su economía, entonces esto lo hace de impacto social e impacto económico y siempre tiene que tener beneficios para el ambiente y para el ecosistema. Entonces todo esto en su conjunto es lo que vamos a definir como sostenibilidad. De acuerdo con esa misma visión de la FAO, hay 10 elementos que debe siempre estar presentes en cualquier desarrollo agroecológico. Este documento de la FAO se llama Guía para la Transición hacia Sistemas Alimentarios y Agrícolas Sostenibles. ¿Cuáles son esos 10 elementos que debe reunir la agroecología? Diversidad, co-creación del conocimiento, sinergias, eficiencia, reciclaje, resiliencia, valores humanos y sociales, cultura y tradiciones alimentarias, gobernanza responsable y economía circular y solidaria. Vamos a ver rápidamente unos pequeños detalles sobre esto. La diversidad es la diversificación desde todo punto de vista, lo cual se considera fundamental para las transiciones agroecológicas, para poder garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición y al mismo tiempo conservar, proteger y mejorar los recursos naturales. Entonces, ese es el abordaje holístico al que se hace referencia, es mirar el todo en su conjunto, cómo cada decisión que tomamos impacta en el contexto. La co-creación, o también definido como intercambio de conocimiento, que es cualquier innovación que se haga debe responder a los desafíos locales de la mejor manera posible. Y esto se crea en el conjunto de las comunidades. El conocimiento de los unos enriqueciendo al de los otros y siempre promoviendo espacios de procesos participativos para que pueda haber ese compartir de conocimientos, porque todos aprendemos algo en nuestra finca, en nuestra particularidad. Todos aprendemos formas de hacer las cosas mejor, siempre estamos como seres humanos buscando la mejor manera de lograr algo y cuando cada uno va descubriendo ese mejor camino para cada uno y lo comparte con los demás, la sumatoria de conocimientos empieza a generar unos conocimientos más enriquecidos que son más fáciles cada vez de llevar a la práctica porque al final es como se va encontrando soluciones prácticas y contundentes. Tiene que haber sinergias, tiene que haber apoyos, no solamente entre productores, sino también de todos los participantes de las cadenas productivas y de las comunidades en cada contexto. Entonces, esas sinergias deben potenciar las principales funciones de los sistemas alimentarios, lo que favorece la producción y múltiples servicios ecosistémicos. Entonces, por ejemplo, los productores se pueden integrar con sus comunidades locales, con las municipalidades, con eh, todo, todos aquellos participantes de la cadena productiva para que puedan tener espacios en los cuales no solamente haya ese compartir de saberes, sino que también haya espacio para poder llegarle más directamente al consumidor, presentarle el producto, contarle la historia, demostrarle que se hace de una manera ética, profesional, responsable, consciente. No hay nada como tener comunicación directa con el consumidor porque de esa manera no solamente le podemos mostrar qué hacemos y cómo lo hacemos, sino que ese consumidor también recibe la información de nuestra parte y nosotros recibimos de ellos sus preferencias y demás asuntos para que podamos a partir de eso seguir aplicando mejoras en nuestros procesos productivos. Eh, También conocer qué quiere el productor, qué quiere el consumidor, qué necesita, cómo le gusta y que nosotros podamos ir desarrollando nuestros productos de acuerdo a las necesidades
del consumidor. Todas estas sinergias que son compartir con todas las entidades y demás para poder tener estos espacios interactivos en donde nos enriquecemos los unos con los otros, incluyendo en eso al consumidor final. Eficiencia. Las prácticas agroecológicas deben ser innovadoras y deben producir mejores resultados, siempre haciendo el menor gasto de recursos externos, ¿verdad? No depender de recursos externos, eso siempre va a ser un enfoque. Entonces nos toca trabajar con lo que tenemos a la mano y tratar de producir lo más que podamos con lo poco que tenemos. Eso es más o menos el concepto de eficiencia. Tenemos además que lograr darle el mejor uso a cada espacio de nuestras granjas, lograr que no nos dediquemos a producir una sola cosa, sino que podamos ser capaces de producir diversidad en cada espacio disponible y que de eso seamos capaces de ser autosostenibles. El reciclaje, debemos saber aprovechar todos los residuos o desperdicios que generamos. Reciclar significa producir con menos costos, tanto económicos como ambientales. De ahí la importancia del reciclaje. Así que tenemos que aprender a trabajar más con los compostajes, con la lombricultura, con la producción de caldos de cultivo microbiano, hacer microorganismos eficientes, bioles, tratar de producir todo lo que se pueda a partir de nuestros residuos, de nuestros desechos orgánicos y convertirlos de nuevo en productos utilizables que enriquecen la práctica de la agroecología y de la producción orgánica. Desde luego también tenemos que aprender a hacer un uso responsable de todos esos recursos de la naturaleza y reciclarlos y tratar de aportar positivamente a toda esa cadena de procesos. Resiliencia, que quiere decir la forma como reaccionamos ante las dificultades o ante los momentos de crisis. Cuando nosotros tenemos esas situaciones de las que queremos salir victoriosos, pero que no es fácil, a eso le llamamos resiliencia. Todos estamos expuestos a un desastre natural, cada vez en la medida que hay mayores impactos del cambio climático sobre nuestros ecosistemas, pues los hacemos, no, se hace más difícil producir. Entonces, la forma como nosotros reaccionamos a esas dificultades y cómo salimos adelante, eso es la resiliencia. Por eso la agroecología tiene que mejorar la resiliencia de las personas, las comunidades y los ecosistemas. Esto es fundamental para que podamos lograr sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. La resiliencia es esa capacidad de volver a nacer de la nada, de volver a salir adelante cuando tenemos situaciones difíciles, de poder ser solidarios entre nosotros, apoyarnos y compartir lo poco cuando no hay mucho, ¿verdad? Cuando tenemos poco, seamos capaces de compartir, incluso de apoyarnos entre sí para poder lograr salir adelante. Valores humanos y sociales es clave, proteger y mejorar los medios de vida, la equidad, perdón, la equidad, el bienestar social, es fundamental para lograr sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles, siempre pensando en las generaciones que vienen atrás de nosotros. Ellos también tienen que aprender de nosotros a tener un estilo de vida responsable, consciente, amigable con la naturaleza, con los ecosistemas, pero también con los seres humanos. Y si estamos formando futuros productores, pues ellos tienen que ser muy conscientes del impacto que deben tener sobre los ecosistemas en los que están y los consumidores a los que vamos a darle alimentación. Cultura y tradiciones alimentarias siempre tenemos que hacerlas valer. Todos tenemos una cultura distinta en cada país. Todos tenemos nuestras cosas típicas, ¿cierto? Que son nuestras culturas. Eso hay que hacerlo valer en la agroecología. Entonces, mediante el apoyo al desarrollo de unas dietas saludables, diversificadas, pero siempre culturalmente apropiadas, la agroecología contribuye a esa seguridad alimentaria también y a la nutrición al tiempo que mantiene la salud de los ecosistemas. Siempre tenemos que darle valor a lo local, mucho valor a lo local.
El consumidor le da valor a lo local. Nadie se olvida de su cultura de un día para otro. A todos nos gusta en el ambiente que crecimos con los platillos o alimentos que crecimos. Siempre nos gusta volver a eso porque nos recuerda el hogar, la familia. Por eso es que debemos impulsar la producción de alimentos que promuevan siempre la conservación de la cultura local. La gobernanza responsable, que en esto tienen que ver obviamente las autoridades locales de gobierno, las entidades, las instituciones y demás, todos trabajando en conjunto por el bien de todos. Para lograr una alimentación y una agricultura sostenibles es necesario adoptar mecanismos de gobernanza responsables y eficaces a diferentes escalas, de lo local a lo nacional y a lo mundial. Acá, por ejemplo, en Costa Rica, se viene trabajando desde el decenio pasado, 2010-2020, en el desarrollo de la política nacional de sostenibilidad, y lo que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería desde el año 2014 ha impulsado un programa nacional de ganadería baja en carbono, y donde estos son los pilares, o más bien, estos son los problemas que se pretende resolver desde la institucionalidad del sector agropecuario con una propuesta holística, una mejor gobernabilidad, evitar duplicación de funciones y gestiones, centrar en la gestión para resultados, la institucionalidad para la cuarta revolución tecnológica, establecer una clara rectoría, promover alianzas público-privadas y obligar a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Eso es integralidad en el ejercicio de la gobernabilidad. Y digamos que ya para ir cerrando, estos 10 componentes de la agroecología, la economía circular y solidaria, que son economías que reconectan al productor con el consumidor, ofrecen soluciones innovadoras para vivir dentro de los límites de nuestro planeta y al mismo tiempo afianzan las bases sociales para el desarrollo inclusivo y sostenible. De tal manera que necesitamos también desarrollar una producción que esté inserta en esas políticas de economía circular, de reciclado, de reutilización, de consumo responsable, de distribución responsable, todo eso integrado entre sí. Y esta es una gráfica final de lo que es la integración de todos esos 10 componentes de la agroecología. Después de que vemos esto, va a ser muy fácil definir aquí rápidamente lo que es la ganadería regenerativa. La ganadería regenerativa significa, o más bien, veamos un momento, ¿qué significa la regeneración o regenerar? Hacer crecer, estimular, promover el crecimiento de forma natural, volver a nacer o renacer, renovación, reavivamiento, restauración, rehabilitación, restablecimiento, recomposición, reutilización, reciclaje, retorno, recuperación, reinicio, volver al origen, abandonar hábitos nocivos, perjudiciales, reprochables o reprobables, prevenir desgaste, deterioro, degradación, decadencia, degeneración, impedir el agotamiento, producir infinitamente, perpetuar o heredar. Esto es todo lo que significa la regeneración. Entonces, ¿qué sería la ganadería regenerativa? A mí me gusta explicarlo desde el ángulo opuesto, lo que no es, porque sé que les va a quedar mucho más claro desde esta perspectiva. Lo que no es la ganadería regenerativa: no deforestación, no hacemos talas y quemas, sí un despeje selectivo del bosque, pero nunca una deforestación, no el uso de implementos de arado que sean causantes de la erosión, no el uso de fertilizantes y enmiendas químicas, ni el establecimiento de monocultivos de ninguna clase, ni tampoco el uso de semillas transgénicas, ni de venenos, ni de pastoreo extensivo no controlado, ni el confinamiento en condiciones de encierro o feedlots para los animales. La ganadería regenerativa no es carbono contaminación, ni erosión de suelos. En el mundo se pierde por erosión 2.420 toneladas de suelo por segundo y cada hora se forman más de 1.370 hectáreas de desierto. Es un dato un poquito ya antiguo del año 2009, pero revelador. En el mundo hay una reducción constante de la disponibilidad de área agrocultivable. En el año 2000 habían 0.2 hectáreas por habitante y se prevé que para el 2050 apenas habrá 0.16 hectáreas por habitante. Menos tierra, pero muchas más bocas que alimentar, menos tierra productiva.
Entonces eso debe preocuparnos. La ganadería regenerativa tampoco es producción pecuaria de una sola especie. El monoproducto no va con la ganadería regenerativa. La dependencia de alimentos balanceados comerciales, el uso indiscriminado de antibióticos veterinarios, el uso de antiparasitarios veterinarios que perjudican la fauna de los suelos, microfauna y mesofauna especialmente. Eso es lo que no es la ganadería regenerativa, porque no solamente dependemos del recurso suelo, sino que dependemos de la biodiversidad de ese suelo. Entonces, ¿qué sí es la ganadería regenerativa? Ya voy por aquí entrando en una recta final, en pocos minutos voy terminando. ¿Y qué es? La restauración de la forestería, restauración de la diversidad biológica, de los recursos naturales, de la oferta ambiental, del suelo vivo, de la carbono neutralidad, del bienestar animal y de una relación positiva entre humano y animal. Eso es lo que es la ganadería regenerativa. Noten ustedes que guarda mucha similitud con la producción agroecológica y también con la orgánica. Por eso es que se confunden. Entonces, ¿qué es en concreto la ganadería regenerativa? Son prácticas de la producción agropecuaria que apunten hacia el incremento de la biodiversidad o diversidad biológica de los ecosistemas, enriquecer el suelo, que por lo tanto depende de la restauración del carbono orgánico del suelo. Cuando hablamos de enriquecer el suelo es vida, y la cantidad y variedad de fauna que pueda habitar en esos suelos, porque ellos son los que se van a encargar de producir o de restaurar ese carbono orgánico del suelo, la materia orgánica. La cosecha del agua es muy importante, porque sin agua tampoco podemos vivir. Necesitamos aplicar prácticas que nos ayuden a tener cosecha de agua, mejorar calidad del agua, tener un desarrollo de servicios ecosistémicos de los ecosistemas, valga la redundancia, reversar el cambio climático, que básicamente apunta hacia la carbono neutralidad. Lo que sí es entonces en concreto la ganadería regenerativa es que aplica en cualquier ámbito de la vida, no es excluyente, no existe sociedad carente de regeneración, pero no todos lo hacemos intencionalmente. Debe ser una acción intencional, racional, bien pensada y planificada y sobre todo muy generosa, que genere un efecto positivo en todo sentido y que sea perdurable por tiempo indefinido, que es lo que llamamos sostenibilidad. Entonces es importante que nosotros entendamos que no se trata de prohibiciones, ni lo orgánico, ni lo agroecológico, ni lo regenerativo se trata de prohibir. Está prohibido tal cosa, está prohibido tal otra, está prohibido el químico, está prohibido el veneno, está prohibido la máquina. No se trata de prohibiciones, sino de ser conscientes verdaderamente y sobre todo pensar en la verdadera conveniencia de la colectividad y no de la individualidad. Dice la Biblia que todo es lícito, pero no todo conviene. En la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 10 y versículo 23. Voy a terminar entonces mostrándoles acá algunas imágenes de lo que debe ser la agroecología, la producción orgánica y la regeneración. Los alimentos deben ser producidos de manera sostenible. La agricultura y la ganadería deben integrarse. El mejor aliado para el planeta puede ser la ganadería si hacemos las prácticas de ganadería correctas, revirtiendo la desertificación, promoviendo que el estiércol sano de los animales de pastoreo pueda restaurar el carbono orgánico del suelo, devolverle la vida a los ecosistemas, estimulando el desarrollo de la fauna de esos suelos, equilibrando los ecosistemas productivos entre agricultura y ganadería. Tiene que siempre haber una integración de las dos prácticas, agricultura y ganadería, cuidar los bosques, reforestar potreros, no utilizar químicos ni venenos para que podamos producir alimentos más sanos y más saludables y buscando siempre una carbono neutralidad. Aquí, por ejemplo, esto que vemos en pantalla es un certificado de 100% neutralidad del carbono en una ganadería de acá de Costa Rica como parte de los resultados que se están obteniendo con el programa que se implemente. Esto es porque necesitamos hacer que no queremos un futuro así, desértico, sino que queremos ni tampoco así, ¿cierto? Solo pastos en las ganaderías. Queremos buscar ecosistemas más resilientes y queremos sistemas sustentables, tenemos que fusionar agricultura y ganadería, tenemos que tratar de entender que en los lugares donde hacemos
producción agropecuaria, es importante que podamos producir de todo un poco. ¿No? Esa es la única manera de ser realmente autónomos, de tener autonomía alimentaria, que nuestros campos dejen de producir una sola cosa, que nos hemos especializado en producir una sola cosa y vuelvan a producir de todo como era en el pasado. Eso es lo que tenemos que procurar porque es la única manera de ser verdaderamente sostenibles y todo eso lo podemos hacer con las prácticas orgánicas y regenerativas. Entonces, las ganaderías no deben depender de un solo producto, tampoco las fincas agrícolas. Deberíamos saber ser agrícolas y ganaderos en las mismas granjas, en los mismos espacios, tratar de generar todo tipo de productos, que eso es perfectamente viable, porque eso es lo que nos va a llevar a una verdadera autonomía alimentaria. Este tipo de esquemas de producción, como los hemos visto allí en las imágenes, es lo que tenemos que procurar ir desarrollando en nuestras granjas, en nuestros establecimientos de producción, porque esa integración agricultura, reforestería o agroforestería y producción animal es lo que nos va a dar equilibrio, es lo que nos va a dar sostenibilidad, es lo que nos va a dar firmeza, es lo que nos va a dar prosperidad, porque todo esto es biodiversidad. Y la práctica que nosotros hemos empleado para lograr esos objetivos es el pastoreo racional Boissin. Con esto termino. La fundamentación está en muchos libros, no lo podemos hacer en los 30 minutos que me tocó, que ya llevo 35, 36 para ser exactos, y ya voy a terminar, se los prometo. ¿Qué es el pastoreo racional Boissin? Es el encuentro entre el animal doméstico de granja y su alimento, que son los forrajes, comandado por seres humanos ofreciendo raciones en forma de fracciones o porciones diarias y que honre al autor intelectual, en este caso quien desarrolló la metodología es Boissin. ¿Por qué el pastoreo racional Boissin es ganadería regenerativa y agroecológica? Porque se basa en hacer un cambio diario de potreros máximo cada 3 días, respeto absoluto por el tiempo de recuperación de las praderas, un pastoreo intenso y aprovechamiento máximo de la oferta forrajera, altas cargas instantáneas de ganado como efecto de manada. Ese grupo de animales tiene que estar concentrado en el espacio que se van a comer en un día, porque de esa manera dejan el estiércol y las orinas mejor distribuidas. Eso es lo que va a servir de abono al suelo y lo que va a jalonar el desarrollo de toda esa fauna que vive en el suelo. Privilegia a los animales de mayores requerimientos nutricionales, no usa químicos ni venenos ni fármacos nocivos para entomofauna, prioriza las prácticas basadas en lo natural y orgánico, promueve la salud, sanidad, vida y dinámica del suelo, promueve la ganadería de carbono neutral, tiene un impacto social y ambiental y económico positivo que es la sostenibilidad. Esto es, en resumen, una gráfica que nos sintetiza el pastoreo racional. Con más ganado tenemos más estiércol y orina. Cuando tenemos más estiércol y orina tenemos más fauna de los suelos, más organismos vivos en los suelos que vienen a utilizar eso como insumo para producir materia orgánica. Y cuando hay más materia orgánica en los suelos hay más fertilidad. Esto permite producir más forraje o cultivos agrícolas y con más cultivos y cosechas voy a poder tener más animales. Y en la medida que esto sigue creciendo hasta que llega a su límite viable, entonces le va a permitir a cada productor producir sin depender de insumos, que es lo que venimos hablando desde un comienzo, bajar sus costos de producción, mejorar sus ingresos y ganancias, ser completamente sustentable, sostenible y hasta certificable. Si es que en esta expo ustedes deben estar escuchando muchas pláticas sobre certificación de procesos de calidad para llegarle al consumidor con un producto que está garantizado, que sí cumple con los requisitos, y de esa manera llevarle al consumidor alimentos más sanos. Para concluir, entonces, el pastoreo racional se basa en planificación, de ahí parte todo. La idea es hacer una arquitectura de potreros y callejones y redes de acueducto que le permita al productor lograr la mayor productividad, pero con los recursos locales, los recursos de su propio establecimiento, que son los pastos, forrajes y cultivos que obtenga de ese lugar. Esto con el propósito también de hacer el uso apropiado de cada espacio del territorio donde se pueda obtener la mejor variedad y calidad de productos. El pastoreo racional Boissin es versátil porque no solamente se hace en terrenos planos, sino que también se puede hacer en montaña. Acá tenemos un ejemplo hasta de los ecosistemas más difíciles. La Patagonia chilena es uno de ellos, ustedes lo saben.
Y acá, por ejemplo, vemos cómo allí se hace un pastoreo racional, donde simplemente esto permite tener grandes rebaños de animales muy productivos y rentables, y que se puede hacer a través del control del pastoreo con cercas fijas o cercas móviles. Eso es versatilidad, pensando en que el agua siempre llegue hasta cada potrero y aplicando todas las herramientas posibles que tiene el pastoreo racional para poder lograr que todos esos recursos sean aprovechados al máximo, logrando también la mayor carga animal por unidad de superficie, en este caso por hectárea, esa mayor carga animal para que también podamos lograr la mayor producción por hectárea de la granja, integrando agricultura con ganadería para poder diversificar y lograr tener entonces una mayor producción en un ecosistema como de bosque pastoreable, porque esto es lo que va a terminar siendo contribuyente con el planeta, incrementando la fertilidad del suelo, revirtiendo o anulando la erosión del suelo, secuestrando carbono a altas tasas, teniendo un balance energético positivo con energías renovables y esfuerzo humano, produciendo alimentos sin contaminación química, venenos y fármacos, y respetando el bienestar animal para lograr tener productos que no solamente son del ganado vacuno, no es solo carne, solo leche y solo lácteos y cárnicos, sino que también pueden ser aves, en este caso gallinas, pollos, patos, pavos, gansos, todos los animales de granja, animales domésticos que sirvan para producir alimentos se pueden manejar en pastoreo racional y logrando siempre la mayor producción por hectárea, el menor costo por unidad de producto y la mayor ganancia económica real. Con esto concluyo mi charla para ustedes y estoy atento para resolver cualquier tipo de inquietudes. Si tenemos el espacio acá dentro del evento, con mucho gusto, yo voy a estar atento. Estoy conectado virtualmente para que ustedes puedan hacer sus preguntas y yo las pueda resolver. Y si no lo podemos hacer dentro de este espacio, con muchísimo gusto los voy a poder atender directamente en mi WhatsApp. Les dejo mis datos. Agradecido de nuevo con Agromapu, con AOA Chile, y con toda la organización y todos los patrocinadores del evento. Gracias, gracias por haberme considerado, gracias a todos ustedes por el tiempo que han dedicado a esta conferencia y es un gusto poder participar, pero siempre también poderles atender. Estoy para servirles, que Dios les bendiga.